Bien, aló, 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 muy buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, muy buenas tardes, estimados licenciados, licenciadas, ¿me escuchan? Muy bien, muy buenas tardes, estimada licenciada. Muy buenas tardes, ¿cómo está, estimado licenciado Freddy? Bien, vamos a dar inicio, ¿no? Nuestra antepenúltima clase, se podría mencionar, de todo el diplomado. En realidad, ¿no? Ya estamos en realidad prácticamente en la recta final, como la anterior mencionaba, ¿cierto? Vamos a ya iniciar la unidad temática número 2. Posteriormente ya vendría una clase más. Y posteriormente ya tendríamos nosotros que ir preparando, en realidad podría decirse, hacerle una segunda, tercera revisión a nuestro producto final de nuestro diplomado, ¿no? Que vendría a ser el artículo, ¿no? Los participantes, licenciados, licenciadas también que me han dejado, ¿no? En forma física también se les ha devuelto y algunos todavía lo tengo acá para que puedan ser revisados y poder ser corregidos, ¿no? Y poder dar plenitud al desarrollo pleno, se podría decir, al diplomado de comprensión lectora y producción de textos, ¿cierto? Bien, vamos a revisar primeramente la plataforma que ustedes podrán ver. No sé si observan la pantalla o están visualizando, no puedo ver. ¿Se visualiza, estimados licenciados? Creo que no, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Gracias, gracias por la confirmación, siempre ahí tan atentos, ¿no? Muy bien, ahora sí, ahora sí. Observa, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a dar una pequeña revisión siempre, ¿no? Anticipar, siempre hacerles recuerdo, ¿no? Siempre las actividades que tenemos que cumplir dentro del módulo 5 que está en la plataforma, ¿no? La unidad temática número 1 ya la hemos completado esa parte, sí, siempre trato de volverles a retroalimentar de cómo y qué actividades debemos cumplir, ya que tal vez en la semana no tenemos tal vez mucho tiempo, ¿no? Pero siempre se les recuerda, por ejemplo, tanto como el foro y el cuestionario, por ejemplo, de la unidad temática número 1, también a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, cabe recalcar que también en una ocasión les mencionaba, ¿no? Una vez yo habilitando o estableciendo las fechas límites para poder desarrollar las actividades, ya me restringen, ¿no? En realidad, debido a que tal vez hay muchas alteraciones, ¿no? Tal vez no mucha flexibilidad. Entonces, hay licenciados, por ejemplo, que han ido solicitando para poder reprogramar, entonces no he podido en realidad, entonces por eso cada unidad temática que vamos desarrollando siempre les hago recuerdo, ¿no? Entonces ya tenemos la clase sincrónica que le estamos llevando hoy, ¿no? Y en esta unidad temática tenemos como corresponde el foro, ¿no? Que es, en realidad va a terminar o va a cerrar el día miércoles 10, ¿no? Yo sugiero que una vez terminando la actividad sincrónica, ustedes puedan cumplir con esa actividad, ¿no? Y el cuestionario de la asistencia también, ¿no? En realidad ya está habilitado, no sé si les han notificado también a veces cuando hay una actividad en plataforma, se notifica en el correo, ¿no? Hay actividades que llenar, ¿no? Mediante el Google, ¿cierto? Entonces, esto está habilitado hasta el día sábado, en realidad, ¿cierto? También ya también se ha explicado el por qué, ¿no? En realidad nos restringían también, solo debe ser 15 minutos por la sesión, ¿no? Entonces hay maestros en realidad que trabajan una gran distancia considerable donde en realidad no disponen de señal para poder desarrollar estas actividades en plataforma, ¿no? Y posteriormente tenemos el proceso de concreción, cada 2 unidades temáticas, que esto también cierra el día jueves, ¿no? Entonces el día sábado vamos a estar compartiendo seguramente muchas estrategias didácticas, la cual se puede también reproducir o replicar en o los lugares o en las aulas donde nosotros estamos desempeñando la labor de maestros, ¿cierto? Esas son las actividades estimadas licenciadas, ya tenemos cargado también aquí la unidad temática, la cual también podemos revisar, ¿no? Entonces, la unidad temática número 1 también ya se ha podido desarrollar plenamente, ¿no? Y los materiales correspondientes que ustedes ven en pantalla también está ahí, ¿no? Entonces, podemos revisar, ¿no? Listo, entonces vamos a dar inicio, dicho eso, esa actividad, vamos a dar inicio en realidad a lo que corresponde, lo que vendría a ser a la unidad temática número 2
módulo número 5, ¿no? En realidad, como se había mencionado, el módulo número 5 está enfocado en realidad, ¿no?, a fundamentos para la producción de textos, pero en esta parte, y es en realidad es una segunda parte, ¿no? El anterior era la primera parte, que es de cómo elaborar un informe, perdón, un artículo, ¿cierto? Un informe académico referido a un artículo. Y en esta parte, en la número 2, habíamos dicho que también vamos a profundizar un poquito lo que vendría a ser un informe académico y la monografía, ¿cierto? Que también es un documento académico para lo cual también se presenta en realidad en base a una investigación, ¿cierto? Todo relacionado a la formación académica se podría mencionar, ¿cierto? Entonces, la unidad temática, en realidad la que hoy nos corresponde, son pasos para poder redactar estos textos académicos, ¿no? De cómo vendría a ser un informe y una monografía. Esto del informe, por ejemplo, habíamos planteado en la primera clase, en la sesión sincrónica, ¿no? Un esquema general habíamos dado, ¿no? Y de dónde hay que trabajar desde las aulas, ¿no? Desde educación regular para poder o no tener problemas en realidad en educación superior, ¿cierto? Entonces, es una de las grandes falencias que nosotros, por ejemplo, hemos tropezado, incluso yo he tropezado en realidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos daban temas de investigación, por ejemplo, en las universidades, también en las escuelas superiores de formación, nos decían, ¿no? Entonces, van a hacer un informe de investigación. Y lo primero que hacíamos es practicar lo que realizábamos en realidad en aula, en educación regular, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar y tal vez argumentar alguna otra parte, agregarle dibujos, pero sin ninguna estructura lógica, ¿cierto? Entonces, la anterior también se les ha proporcionado, está también en la plataforma en realidad donde ustedes pueden revisar, ¿cierto? Pero en esta parte vamos a seguir tocando esta parte, lo que vendría a ser cómo redactar un informe y una monografía, ¿no? Que las cuales también contribuyen a una investigación, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a dar. Primeramente, como habíamos mencionado en la anterior unidad temática, un informe requiere o reúne pasos para poder elaborar estos textos académicos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado también que un informe de investigación es un documento siempre escrito, ¿cierto? Esto está, o es el resultado, se podría decir, dentro de un proceso de investigación, ¿no? Estos datos son resultados, ¿no? O conclusiones o análisis de estudios de un tema determinado, ¿cierto? Entonces, para poder redactar un texto, un informe de investigación, un informe académico, primero tiene que tener o tenemos que definir en realidad el propósito del para qué, ¿no? Porque ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi intención, por ejemplo, ¿no? Hace poco escuchaba, por ejemplo, ¿no? El índice, por ejemplo, de tesis defendidas, por ejemplo, en universidades o instituciones de educación superior, ¿no? Hay incluso ofertas académicas, ¿no? Que incluso el informe de investigación, el informe académico de investigación, ¿no? Como tal, propone con una titulación directa, sin poder hacer una investigación, ¿no? Entonces, hay universidades, ¿no? Pero hay otras también universidades, eso también según las políticas, ¿cierto? Incluso muchas universidades de pregrado ya están optando, en realidad esto no es algo novedoso ni nuevo, en realidad, ¿no? Esto ya se lleva en realidad un buen tiempo de que ya se titulan en 4 gestiones, en 4 años, a diferencia de lo que vendría a ser antes, ¿no? Que era 5 años en las universidades públicas, ¿cierto? Y en las privadas, ¿cierto? Y complementar con una investigación o una formación académica de maestría, ¿no? De 2 años o de 1 año. Hay ofertas académicas, pero el objetivo, como les mencionaba, es definir en serio el objetivo. Si yo voy a hacer un informe, tiene que ser para qué o cuál es el propósito, ¿no? De realizar esta investigación y mostrar, porque habíamos mencionado que en una ocasión una investigación científica, si yo escribo, no habíamos mencionado, ¿no? Y ya he escrito este informe, esta investigación, investigado, la pongo en mi mesa, no reúne en realidad un texto científico, ¿cierto? Entonces, un texto científico, este informe académico después de nuestra investigación tiene que ser expuesto. Entonces, el objetivo es ese en realidad, ¿cierto? De poder realizar un informe, ¿no es cierto? Entonces, comunicar el resultado de una investigación, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tener siempre claro, ¿no? Siempre. Entonces, y esto también hay que ya relacionarlos o inducirlos, como yo digo, tal vez desde los primeros grados de educación regular, ¿cierto? Primaria.
Si nosotros investigamos, tenemos que exponer, ¿no? Tenemos que mostrar nuestro punto de vista sobre lo que nosotros estamos adquiriendo conocimiento, ¿cierto? Entonces, para poder hacer este informe, primero tenemos que reunir una variedad, una cantidad de información, ¿cierto? Hacer una recolección de información que sea relevante, por ejemplo, ¿no? Y, como les había mencionado, como siempre, tiene que ser de fuentes confiables, ¿cierto? De primera, segunda o tercera información, ¿no? De primera tiene que ser, ¿cierto? ¿No? Entonces, y también tiene una estructura, ¿no? No es nomás decir esto se ha realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, les he cargado la anterior en la unidad temática y también lo hemos visto, ¿no? En clase, cuál es la estructura básica, por ejemplo, de lo que debe tener desde la portada hasta el último, ¿no? Entonces, lo último sería el anexo, por ejemplo, ¿no? Pero tiene toda una estructura, ¿cierto? Pero la más básica general, podría decir, introducción, desarrollo, cuerpo, ¿no? Conclusión. ¿Cierto? Eso es la más básica, ¿cierto? Pero también tiene aspectos, muchos se diferencia, por ejemplo, alguien, una licenciada me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un título, por ejemplo, de una investigación de artículo, por ejemplo, de monografía? ¿Cuál es la diferencia en una investigación de tesis, por ejemplo, de licenciatura, ¿cierto? De maestría y a nivel de doctoral, se podría decir, ¿no? Entonces, requiere, ¿no? Requiere redactar de manera clara y objetiva estos aspectos, ¿no? Y de forma formal, ¿no? Por ejemplo, a la hora de poder, que sea cual sea el rigor, por ejemplo, de investigación o el rigor académico, se podría decir, de investigación, ¿cierto? Por ejemplo, se debe evitar la jerga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos términos les había mencionado, que habíamos mencionado, por ejemplo, el lenguaje popular, lo que se habla, por ejemplo, cuando estamos hablando con un amigo, en una feria, tal vez en una fiesta, ¿cierto? No podemos relatar de esa manera. Entonces, se tiene que utilizar en realidad términos académicos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que facilite al lector, al quien está adquiriendo ese nuevo conocimiento, ¿no? Y evitar opiniones o sesgos personales, por ejemplo, les había mencionado, ¿no? Había documentos, por ejemplo, que han hecho llegar donde afirmaban, ¿no? Que esa estrategia funciona así. ¿Ya? Entonces, no debemos hacer aserciones. Entonces, se supone que estamos apoyando o estamos respaldando en base a otras investigaciones nuestro tema de investigación. Entonces, eso se llama también fundamentación teórica, ¿no? El respaldo, ¿cierto? Seguramente alguien ya ha investigado esto. Entonces, no debemos hacer aserciones. Esto es lo que siempre, este es lo novedoso, por ejemplo, de esta estrategia y trae resultados óptimos. Habrá traído pues, resultados óptimos, tal vez podríamos mencionar, en ese contexto, en esa realidad educativa, ¿cierto? Pero si replicamos esa misma estrategia innovadora, se podría mencionar, en otra aula, en otro contexto, en otra edad, el efecto va a ser distinto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, esos sesgos, ¿no? Entonces, siempre hay que simplemente describir y tal como ha sido el resultado en base a la estrategia que nosotros hemos implementado en ese campo de estudio, se podría decir, ¿no? Y para esto siempre hay que hacer no simplemente una, dos, tres, cuatro revisiones, ¿no? Incluso podría ser una sexta, una séptima y hacer opiniones, por ejemplo, tal vez decir a nuestro colega, a nuestro par, tal vez a nuestro colega de trabajo, a ver qué tal, no me haces una pequeña revisión, ¿cierto? Y percibir en realidad un, acoger en realidad, se podría decir, la percepción que tiene de nuestra investigación. Y también eso nos va a ayudar a reflexionar, ¿no? Ese es el análisis reflexivo que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Y eso es lo que hay que plasmar en realidad, ¿cierto? Entonces, incluso cuando nosotros pedimos a otras personas, tal vez, ¿no? Que revisen, ¿cierto? Incluso pueden identificar incoherencias, ¿cierto? Errores gramaticales, ortográficos, tal vez nosotros podemos, que tal vez a nosotros no ha sido perceptible en realidad a la hora de escribir, ¿cierto? Y yo sé que a ustedes les ha pasado también alguna vez, ¿no? Cuando están escribiendo y vuelven a hacer la revisión, ¿cierto? Entonces, y encontramos, ¿cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado para poder elaborar o redactar un informe académico, ¿no? Y establecer siempre lo que siempre les había mencionado alguna vez, ¿no ves? Si bien nos hacen referencia a las normas APA, hay que combinar también de acuerdo a las políticas de la institución donde nos piden el tipo de informe académico en base a nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, en eso consiste en realidad para poder redactar un informe académico, ¿no? Entonces, como la unidad temática también habla o menciona también, y esto también va referido a lo que es cómo redactar
¿no? En realidad un informe académico. Y también está inmerso a lo que vendría a ser a la monografía, ¿no? Entonces, como nosotros ya sabemos, en realidad, esto también requiere pasos para poder redactar la monografía, ¿cierto? Una monografía, ¿no? Implica un proceso detallado, ¿no? Para poder realizar un enfoque sobre un tema específico, ¿cierto? Y para eso también hay que elegir cuidadosamente el tema, por ejemplo, ¿no? No divagar, ¿no? Tiene que ser claro, relevante, específico, ¿cierto? Entonces, el objetivo en realidad es definir claramente el propósito, cuál es la intención también de lo que nosotros queremos mostrar con la monografía, ¿no? Entonces, seguramente nosotros vamos a investigar, ¿no? Demostrar de manera pertinente, ¿no? Y darle un enfoque claro de lo que nosotros queremos realizar, ¿no? Entonces, más adelante vamos a estar identificando cuál es el rigor académico de un artículo, de una monografía y de una tesis, por ejemplo, de investigación. ¿Cierto? Y esto también tiene sus partes, ¿no? Y no se olviden siempre a la hora de poder redactar siempre estos informes, siempre tiene que estar organizado, ¿no? Tiene que tener fuentes, ¿cierto? Esas fuentes bibliográficas que nosotros a veces nos olvidamos, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar siempre, como se ha mencionado, textos tal vez, ¿no? Ya sea digital o no, ¿cierto? Artículos de investigación académicos también, puede ser tesis, ¿no? Por ejemplo, lo que he notado, si bien nosotros, por ejemplo, esta parte, vale a tocar el tema también en este punto, ¿no? Entre las fuentes, por ejemplo, si bien nosotros hemos tocado muchas páginas, por ejemplo, de la cual nosotros podemos extraer, ¿no? Como fuente de investigación, ¿cierto? Perdón. Por ejemplo, una de las debilidades, por ejemplo, de la inteligencia artificial, si nosotros hemos utilizado para apoyar nuestra investigación, ¿no? De las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, es que no entra a los repositorios, por ejemplo, de las universidades. No sé si alguna vez han podido identificar ese aspecto, ¿cierto? Perdón. Entonces, esa es una de las limitaciones. Por ejemplo, si nosotros ponemos un tema de investigación o le pedimos a la inteligencia artificial que busque una determinada bibliografía, lo primero que va a hacer es tomar de otros ejemplos de países extranjeros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no sé si han notado ustedes, por ejemplo, a ver, busque una tesis de la Universidad Mayor de San Andrés, tal vez podemos poner, ¿no? Entra al repositorio, entonces hay esa limitación, no está, ese repositorio, por ejemplo, no tiene enlace con la inteligencia artificial. Sí, sí tiene un repositorio, entonces habrá que tal vez sea personalmente, ¿no? Pero mediante la red no podemos entrar, ¿no? Hay tesis, por ejemplo, hay la biblioteca, por ejemplo, que nos brindan en PDF, pero, por ejemplo, las actuales, por ejemplo, si nosotros pedimos enlazar con la inteligencia artificial, no enlaza. ¿No? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, cuando nosotros buscamos fuentes bibliográficas, ¿no? Tienen que ser confiables, por ejemplo. Entonces, pues, ya un poquito ya se ha podido desarrollar bastante con esto de la inteligencia artificial y les mencionaba incluso que ya se va a poder citar, ¿no? En ese debate, por ejemplo, si nosotros ponemos o preguntamos según la inteligencia artificial de tal en tal fecha, de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, va a ser imposible, ¿no? Entonces, esos aspectos no hay que tomar en realidad en cuenta, ¿no? A la hora de poder tomar las fuentes de información para poder redactar un texto académico. La estructura de una monografía, ya sabemos, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que, a la hora de poder redactar un texto académico, ¿no? Por ejemplo, debemos de tomar, por ejemplo, un tipo de argumentación de la cual nosotros estamos identificando el propósito, por ejemplo, de la escritura que nosotros estamos desarrollando. Lo que quiero decir, tiene que tener un análisis crítico, reflexivo en estos aspectos, tanto como en el artículo científico y en la monografía en realidad, ¿cierto? Esto, por ejemplo, ya les había mencionado también, ¿no? Más adelante, cuál es la relación, por ejemplo, entre un informe, un artículo científico y las mismas. En realidad, si nosotros revisamos el texto, siempre hay que cuidar esto de la ortografía, la coherencia, cohesión, las citas y las referencias, por ejemplo, es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Muchos, por ejemplo, de los trabajos que hemos revisado en la primera parte de los borradores, en su mayor parte no ha utilizado las normas APA, pese que hemos instalado y hemos utilizado, hemos hecho ejemplos, por ejemplo, ¿no? Tal vez nos cuesta un poco, tal vez relacionarnos un poco más, pero con la práctica es donde nosotros tenemos que ir perfeccionando, ¿cierto? Lo que la mayor parte ha hecho es tomar, en realidad, las mismas bibliografías de un texto
pegarlas atrás. Entonces, si esa bibliografía, por ejemplo, en sus referencias bibliográficas está, si bien está, no está utilizada, por ejemplo, en las citas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos redactando nuestro texto académico, tenemos que citar siempre, de que cita, argumento, ¿no? Argumento, cita, ¿no? Entonces, hay que relacionar eso, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Entonces, esto es bien importante en su mayoría, ¿no? Hay unos 3 trabajos también que he visto, si está correctamente está utilizado las normas APA, ¿no? Entonces hay que siempre tener muchísimo cuidado con esto de las citas y las referencias, ¿cierto? Entonces, y todo en la actualidad, todo documento académico, académico en realidad, está ya, tiene que estar en base a las normas APA. Esa parte, pues, un poquito lo vamos a reforzar, por ejemplo, en la siguiente clase, ¿no? Y aparte que también no se olviden que tenemos una actividad pendiente, ¿no? La cual tenemos que socializar estrategias didácticas para poder desarrollar plenamente nuestra feria en realidad en la conclusión del diplomado, ¿no? Bien, entonces no se olvide, ¿no? Esa parte, la revisión de los trabajos siempre es bien importante y pedirle, porque no, pedir ayuda no está mal, ¿no? En realidad, pedir, por ejemplo, un apoyo, por ejemplo, la revisión a nuestros compañeros de trabajo no está mal, porque en realidad nos va a dar otro tipo de enfoque de nuestra investigación, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ahora vamos a revisar, por ejemplo, lo que les decía, cuál es la diferencia o cuál es el rigor académico entre un artículo científico, ¿cierto? Entre una monografía, ¿cierto? Y una tesis de licenciatura, una tesis de maestría y una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un artículo científico, como si bien nosotros hemos mencionado, ¿cierto? Es un documento breve, conciso, ¿no? En realidad, que presenta resultados originales de una investigación. Entonces, la investigación que nosotros estamos desarrollando en aula, en base a una estrategia, vamos a mostrar los resultados, ¿cierto? No, en realidad no vamos a inferir, ¿cómo? No vamos a manipular, por ejemplo, si resulta o no resulta. Quiero que resulte siempre, vamos a forzar, por ejemplo. No, en realidad simplemente vamos a mostrar el proceso de los resultados que hemos obtenido en base a estrategia desarrollada, ¿cierto? Entonces, seguramente, como les decía, vamos a obtener nuevos conocimientos. ¿Por qué? Por su naturaleza, les había mencionado, ¿cierto? ¿No? Esa misma estrategia no va a tener los mismos resultados en nuestro contexto ni en la misma edad, no incluso en el mismo clima, ¿cierto? Habrá funcionado, por ejemplo, esa estrategia de las manualidades lúdicas, por ejemplo, para desarrollar en climas, por ejemplo, cálidos, ¿cierto? Pero va a ser muy distinto, por ejemplo, ver eso, ese tipo de actividades desarrollar, por ejemplo, en donde haya mucho frío, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia, o sea, los resultados van a ser distintos, ¿cierto? Entonces, lo que el artículo científico es buscar nuevos conocimientos, ¿no? Y poner en realidad en debate, ¿cierto? Seguramente cuando alguien nos va a leer o va a leer la producción que nosotros hemos desarrollado, va a causar debate, ¿no? Entonces, y ellos tal vez van a validar o no van a validar. Entonces, va a causar, va a originar en realidad nuevos cuestionamientos, ¿no? Ese es el objetivo en realidad, o el rigor científico que tiene el artículo, ¿cierto? Y tiene una estructura estándar, ¿no? En realidad, lo más básico, ¿no? Un resumen, una introducción, el método que se ha utilizado, los resultados, la discusión y sobre todo las referencias. Esa parte es bien importante. Ustedes van a notar que todo documento siempre tiene referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, su extensión también es menor a una monografía, ¿cierto? Según estos aspectos, por ejemplo, su nivel de investigación no es tan profundo, no es tan explorativo en sus referencias o en su marco teórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esas normas que nosotros debemos de respetar, ¿cierto? ¿No? Entonces, de eso se caracteriza, por ejemplo, un artículo científico, ¿no? Simplemente en esta parte va a resaltar la metodología, la presentación de esos datos empíricos que nosotros tal vez hemos iniciado, ¿no? Y para causar una discusión crítica. Ese es el objetivo, ese es en realidad de la redacción de un artículo científico, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un artículo científico, ¿no? Estrategias lúdicas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria en Bolivia. Seguramente, ¿qué está desarrollando aquí? Estrategias lúdicas, ¿cierto?
¿Para qué? Para mejorar la comprensión lectora. Seguramente va a manipular, ¿cierto? ¿No? Este estudio, por ejemplo, va en realidad a estudiar cómo influye, ¿no?, la aplicación de estas estrategias lúdicas para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta, por ejemplo, es una investigación cuasi experimental, ¿no? Si bien les va a dar, ¿no es cierto?, a ver cómo funciona este material, ¿no?, lúdico, ¿cierto?, en este grupo, ¿no?, o en este estudiante. Pero ya se podría decir que en el aula que nosotros estamos desarrollando hay varios, ¿cierto? Y el efecto va a ser indistinto en otros, ¿no? A otros les va a gustar, a otros no les va a gustar, ¿cierto? ¿No? Entonces, es lo que nosotros vamos a aplicar, tal vez, estas actividades interactivas en base a esas acciones, ¿cierto? Para causar algo. ¿Qué vamos a causar? Comprensión lectora, ¿cierto? Entonces, imagínense, ese es el objetivo, por ejemplo, ¿no?, de poder utilizar estas estrategias lúdicas. ¿Para qué? Para causar comprensión lectora, ¿cierto? Entonces, seguramente va a haber cambios, ¿no? A otros les va a gustar, a otros no les va a gustar, ¿cierto? Simplemente nosotros tenemos que mostrar esos resultados. ¿Cuál ha sido el resultado de esta aplicación, de esta estrategia, ¿cierto? Y podríamos decir, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, la metodología que se ha utilizado, ¿cierto? Eh, Ustedes dirán, por ejemplo, esta metodología se ha utilizado o se ha aplicado de estudiantes, a quienes se les aplicó una prueba diagnóstica inicial, por ejemplo, cómo era primero, ¿no? ¿Cierto? Su nivel de comprensión. Posteriormente se implementaron estrategias lúdicas. ¿Durante cuánto tiempo, por ejemplo? 8 semanas, ¿no? Al finalizar se aplicó una prueba final para medir el progreso, ¿no? Entonces, y ustedes van a hacer un análisis reflexivo, comparativo de cómo era antes y cómo es ahora, ¿cierto? Entonces, ustedes van a comparar y van a decir, si esta estrategia o esta técnica, esta estrategia lúdica ha tenido buenos resultados, pero no en todos, pero sí se ha subido el estándar de comprensión lectora. Simplemente estamos mostrando, si ustedes notarán, ¿cierto? Entonces, los resultados, ¿no? Los resultados mostrados en un aumento significativo, tal vez, en el puntaje de calificación. Han ido mejorando, tal vez, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la discusión? Estas estrategias, resultados lúdicos efectivos para mejorar la comprensión lectora, motiva, ¿no? Destacando la importancia de los métodos activos, ¿no? Que están involucrados los estudiantes en su aprendizaje, ¿no? Entonces, y en las conclusiones y recomendaciones, ustedes dirán cuál será su perspectiva de ustedes, ¿no?, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, tal vez han tenido dificultades en la aceptación, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? ¿No? Entonces, no se ha integrado bien, por ejemplo, no se ha podido relacionar ni articular las áreas de conocimiento, por ejemplo, ¿no? No todos los estudiantes, por ejemplo, ha sido aceptado, por ejemplo, estas estrategias lúdicas, por ejemplo, ¿no? No todos tenían el material adecuado. Entonces, las recomendaciones se recomienda siempre adecuar a la realidad o tomar materiales del contexto, ¿cierto? Estamos haciendo un ejemplo, por ejemplo, de cuál es el rigor de investigación de un artículo, ¿no? Entonces, la monografía también sea distinta, ¿no? Es un trabajo de investigación que analiza un tema específico en profundidad. Normalmente una monografía es un trabajo escrito único, ¿cierto? Su cuerpo es más extensivo, ¿cierto? Entonces, hay que conocer también esto también, ¿no? Y ese es lo más básico, ¿no? Los tipos de monografía, ¿no? Monografía de investigación, de compilación y analítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la investigación se centra en un tema específico, ¿no? ¿Cierto? Y la monografía es de compilación, así como menciona, ¿no? De compilación hay que recopilar informaciones. Cuando nos sentamos nosotros en una mesa, tomamos diferentes libros, ¿cierto? Tomamos este libro, este me sirve, este no, entonces yo agrupo y doy el resultado de todas esas fuentes, ¿cierto? En base a diferencia de la investigación, es muy parecida al artículo, ¿cierto? Nosotros vamos a ver, vamos a tomar, vamos a estudiar un tema específico, vamos a ver cómo se está resultando esto, ¿cierto? Y una analítica, analizar temas específicos desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo digo yo? O sea, cuál es el debate, cuál es la discusión y cómo se puede comprender este tema, ¿cierto? Porque hay diferentes perspectivas, por ejemplo, por ejemplo, justamente estaba viendo un conversatorio sobre ¿cómo se llaman esto?
los modelos educativos que se han implementado en Bolivia, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es buena, es mala? ¿Cuál es? Entonces, estamos haciendo una monografía de análisis, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, las características de lo que vendría a ser una monografía, ¿no? Como les había mencionado, es un texto de un tema escrito, es único, específico, generalmente de forma descriptiva, narrativa y expositiva, ¿cierto? Se basa en la recopilación, en la síntesis de información, ¿cierto? ¿Cierto? Existen, puede ser de mayor consideración, se podría decir, ¿no? A lo que vendría a ser un artículo. Es más extenso, ¿cierto? Tiene más longitud, es más estructurado, más profundo, utiliza más fuentes bibliográficas, ¿cierto? Tiene que profundizar esta investigación, ¿cierto? Entonces la monografía no es necesariamente es donde se presentan los resultados originales, sino que se profundiza en el tema, ¿no? En diversas fuentes, ¿no? Entonces también tiene una estructura esto, ¿no? La cual vendría a ser la portada, el resumen, la introducción, el desarrollo, ¿no? Entonces las conclusiones y sobre todo las referencias, ¿no? Eso es bien importante. Ustedes van a ver a lo largo de las diapositivas. Es bien importante justificar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien, como les mencionaba en otras universidades, hay varios, ¿no? Y, por ejemplo, les decía en una ocasión, hay N egresados de las universidades, ¿cierto? Hay varios. Uno se preguntará tal vez a veces, tantos universitarios hay, a diferencia de la UPEA o de la UNSA, ¿y dónde trabajarán estos profesionales? En realidad no se titulan muchos. Porque si bien tienen idea para poder investigar, tienen el interés para poder desarrollar, pero no saben cómo fundamentar, no saben cómo respaldar su idea. Entonces, esto de las referencias siempre es importante, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de monografía, por ejemplo, ¿no? La evolución y retos actuales de la educación boliviana. Entonces, podríamos mencionar que como ejemplo, por ejemplo, la educación en Bolivia ha experimentado numerosos cambios a lo largo de la historia, desde la época colonial, ¿no? Hasta el presente, ¿no? Como avances significativos, ¿cierto? La cobertura, la legislación, ¿no? Sin embargo, todavía enfrentan retos importantes en calidad, equidad y interculturalidad, ¿cierto? Entonces, miren que el título, por ejemplo, está analizando lo que vendría a ser la evolución y cuáles son los retos, ¿no? Los avances significativos, la cobertura y su legislación, ¿cierto? Esos serían los retos, ¿no? La calidad, la equidad, la interculturalidad. Sí, seguimos teniendo en realidad problemas de interculturalidad, ¿no? No sabemos cómo identificarlo, ¿cierto? Y estos son sus antecedentes, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX la educación en Bolivia estaba limitada a clases privilegiadas, por ejemplo, ¿no? Con poca participación popular, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? En su desarrollo, el sistema educativo plurinacional en la actualidad. O sea, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? No sé si ustedes notan, ¿no? Está describiendo la evolución y los retos que debemos de cumplir, ¿cierto? Desde cuándo se ha iniciado la educación y miran que ha sido en realidad a lo largo de la historia o la cronología de nuestra educación educativa, ¿no? Han sido en realidad, como ha dicho, en la época colonial siempre han sido los privilegiados, ¿cierto? Entonces, y se ha implementado en la actualidad la ley ha venido enseñando. Entonces, está haciendo una comparación, si se dan cuenta, ¿no? Del cómo ha sido antes y cómo ha sido ahora, ¿cierto? Y cuáles son los retos, ¿cierto? En el ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los retos, por ejemplo, es la cobertura. No llega, sí, en realidad, si ustedes han debido notar y se dan cuenta, ¿cierto? Todavía hay, pese a que ha habido ese programa de alfabetización, en realidad no existe. Mira cuántos años se ha desarrollado el programa de alfabetización. Si ustedes van a las fronteras, a algunos lugares, incluso aquí cerca en las calles, por ejemplo, ¿no? Los que venden, por ejemplo, piden limón, están vendiendo dulces, caramelos, por ejemplo, ¿no? No han sido alfabetizados todavía, pese a que están en un área concentrada, ¿cierto? Por ejemplo, hay debates, por ejemplo, sobre la calidad. ¿Qué es calidad educativa, no? En realidad es una filosofía la calidad, ¿cierto? Mm, calidad dirá, pues que ahora es calidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba cuál es la mejor educación que actualmente se está desarrollando. Está en Finlandia, les decía, por ejemplo, ¿no? Otros dicen está en Japón, Corea, China, ¿no? Impecable el uniforme, ¿cierto? Eso es calidad educativa. Entonces, hasta ahí tenemos la idea, pero seguramente con el tiempo
va a haber otra idea de lo que es calidad, ¿cierto? Entonces la interculturalidad también estamos nosotros, nuestro un país se podría decir, nuestro estado, tiene una variedad, ¿no?, de interculturalidad, ¿cierto? Y es difícil tal vez entenderlos entre nosotros, ¿verdad? ¿No? Y la equidad, ¿no? Cuando hablamos de equidad, podríamos hablar de desigualdad, ¿no? Para otros, equidad es eso, ¿cierto? Entonces, hay variaciones, ¿cierto? Entonces, lo que está buscando, imagínense, el título, ¿no? El ejemplo de monografía, la evolución de retos actuales en la educación boliviana. Entonces, va siendo orientado en realidad todos estos aspectos al título, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tanto como los antecedentes, el desarrollo, los datos actuales, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? ¿No? La educación boliviana avanza hacia un modelo inclusivo, ¿sí? ¿No? Es diverso, sí, ¿no? Y requiere refuerzos, ¿no?, continuos para superar retos estructurales, ¿cierto? Y sobre todo en la participación comunitaria, políticas públicas integrales, porque es una de las cosas que fallamos, ¿cierto? Si bien la ley, por ejemplo, tal vez podría ser una opinión personal, ¿no? Si bien la ley está hecha, ¿cierto? Hay una propuesta de ley, ¿cierto? Está establecida ya, ¿cierto? Pero no la practicamos como tal. Si bien está hecho, pues, ¿quiénes son los brazos operativos, por ejemplo, o podría decir los actores que debemos de implementar? Es la generación actual, para poder trascender en las generaciones posteriores, ¿cierto? Simplemente está en texto, ¿cierto? Entonces, esas son, ¿no? Entonces, y sobre todo eso no se olviden, tanto en estos textos académicos como artículo y monografía, siempre tiene que ser, ¿no? Se tiene que estar siempre citada estos documentos, ya sean legales, estudios académicos, estadísticos, ¿no? Y seguramente para todo esto vamos a tocar muchas leyes, ¿cierto? De cómo ha sido la primera ley educativa, ¿cierto? Cuáles han sido primero los convenios educativos que han existido, ¿cierto? Y cuál es la actual, ¿cierto? Y cuáles son los resultados, por ejemplo. Entonces, van a tocar normativas, ¿cierto? Resultados, por ejemplo. En esos aspectos he visto buenas investigaciones, por ejemplo, ¿no? Evaluaciones, por ejemplo, de proyectos socioproductivos, por ejemplo. Es, por ejemplo, si buscamos en el internet, no, a ver, pero he visto buenas tesis, por ejemplo, cuando alguna vez he tenido tiempo de visitar, por ejemplo, las bibliotecas, como antes les mencionaba. Si ustedes van a encontrar, es muy distinto, por ejemplo, encontrar referencias bibliográficas en línea, ¿cierto?, a ir a una biblioteca. Para mí es trascendental, es bien importante, y uno abre críticas, ¿no? Obviamente que reflexivas, cuando nosotros agarramos un texto en físico y vemos en línea. Entonces, tal vez, si de alguna manera ustedes pueden visitar alguna biblioteca. Si ustedes han debido de notar, por ejemplo, en el artículo, si ustedes ven, ¿no?, estamos utilizando simplemente algo básico, por ejemplo, mira, una estrategia lúdica para mejorar la comprensión lectora, ¿cierto? Ahora, en el título de monografía está haciendo una investigación más profunda, la evolución, ¿no?, de la educación. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser, lo que vendría a ser las tesis, por ejemplo, ¿no? La tesis de licenciatura, por ejemplo, ¿no? En realidad es un proyecto también de investigación que se dice al final de una carrera universitaria. El objetivo de la tesis es demostrar, proponer, ¿cierto? ¿Cierto? Y poner en competencia esas habilidades de investigación, ¿cierto? Y requiere también una tutoría, por ejemplo, ¿cierto? O implementar, ¿no? Y en esta parte simplemente lo que va a desarrollar, ¿no?, unas preguntas de investigación, hipótesis, un método de investigación y un cronograma y un presupuesto, por ejemplo. Es más largo, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Mínimo, porque las instituciones estipulan 3 meses, ese debe ser el mínimo, no puede ser en un mes, en 2 meses, tiene que ser 3 meses mínimo, y requiere un presupuesto, un cronograma de cuándo, cómo, qué se va a iniciar, ¿no? ¿Dónde se va a iniciar? ¿Cierto? Entonces, si ustedes ya ¿no?, simplemente idea básica, ustedes ya notan que es una investigación más profunda, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos como les mencionaba, una tesis de licenciatura, siempre busca demostrar, ¿no?, todas esas habilidades que el estudiante ha adquirido para comprender los conocimientos fundamentados de su campo, ya sea en el área de educación, ¿cierto?, humanística, ¿cierto?, tal vez el área de ciencias puras, de medicina, ¿cierto? Suele tener un alcance más, ¿cierto?, más amplio, ¿cierto?, se podría decir, ¿cierto?
requiere un trabajo de investigación con bases sólidas, ¿no? Referencias, pero con menor rigor metodológico, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente va a tomar una metodología para poder investigar, ¿no? Esa habilidad de investigación va a profundizar en un área, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ejemplo de tesis de licenciatura, ¿no? El impacto de las políticas públicas en el acceso al agua potable en comunidades rurales de Bolivia. Si hacemos una comparación, por ejemplo, de las estrategias lúdicas para comprender, para mejorar la comprensión lectora, como de un artículo, ¿cierto? Y posteriormente hemos visto, por ejemplo, cuál es la evolución de la historia de la educación boliviana, ¿no? La evolución de la historia, ¿cierto? Hasta la actualidad, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer en realidad esto en la monografía es una revisión, ¿cierto? Bibliográfica, por ejemplo, de todos esos aspectos, ¿cierto? Que reúne la educación boliviana, ¿cierto? Y posteriormente, como aquí ustedes ven, el impacto de políticas. Cuando simplemente escuchamos lo que son políticas públicas, requiere, ¿no? Bastante análisis, ¿cierto? Del acceso de agua potable en comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Pues si hacemos una breve introducción, un breve resumen, ¿no? En realidad el título, ¿no? Lo que va a hacer es estudiar el impacto de las políticas. ¿Cuáles son las políticas de acuerdo a las regiones, por ejemplo, a nivel gubernamental, ¿cierto? A nivel regional, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿Qué hace para mejorar este acceso al agua potable? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su política, por ejemplo, no? Por ejemplo, ustedes notarán, han debido de escuchar en las noticias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la política, ¿no? Ambiental, por ejemplo, de VIH, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué han sacado una nueva normativa que regule, por ejemplo, o está prohibiendo la explotación de la naturaleza, ¿cierto? O sea, del oro, ¿no? Ese problema, ¿cierto? Esa es su política. Entonces, ¿y por qué no se puede aplicar esta política en otros sectores, por ejemplo, en el área no en los sectores del oriente, por ejemplo, donde también se explota el oro, ¿no? Entonces, lo que va a estudiar en realidad es el impacto de las políticas, ¿no? ¿Cierto? De acuerdo a, bueno, en este caso va a ser el acceso al agua, ¿no? Pero políticas ambientales, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, para esto también va a utilizar documentos, ¿cierto? De cómo, qué se ha realizado, ¿no? Dónde, cómo, por qué, quiénes son los autores que están desarrollando, quién es el qué sé yo, el burgomaestre, el alcalde, ¿cierto? ¿Y qué dice el gobierno central? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cierto? Entonces, el planteamiento del problema, en este ejemplo, utiliza, ¿no? En muchas comunidades rurales en Bolivia, el acceso al agua potable sigue siendo limitado, ¿no? A pesar de las políticas gubernamentales, ¿no? Destinadas a mejorar esta situación. Ese es el planteamiento ese es el motivo de su estudio del impacto de las políticas. Ese es cierto. Y el objetivo es analizar el impacto de estas políticas, el acceso al agua en comunidades rurales cochabambinas, ¿no? Sea cual sea el lugar, ¿no? Entonces, su hipótesis: las políticas públicas actuales han mejorado significativamente el acceso al agua potable en las comunidades rurales de Cochabamba, pero aún existen desafíos importantes. Sí, sí, ¿no? Esa es su hipótesis. Y después habrá que, después de su investigación, como les había mencionado, será pues que tal vez confirme, ¿cierto? O deniegue o eh, no confirme esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, la metodología, ¿cuál va a ser su metodología? ¿No? Se ha hecho un análisis documental, político de planos gubernamentales complementarios con entrevistas, ¿no? Semiestructuradas de 35 autoridades de comunidades. Entonces, imagínense, el nivel de investigación es más profunda, ¿no? Ha utilizado 30 habitantes, 5 autoridades, a diferencia de un artículo que vendría a ser algo básico de investigación, ¿cierto? Y a diferencia también de una monografía. Entonces, no va a ser un trabajo de campo, por ejemplo, a comparación de la monografía, ¿no? A ver, los resultados: se identificó que aunque las políticas mejoraron, ¿no? La infraestructura del agua, ¿no? Persisten problemas en mantenimiento, educación sanitaria y participación comunitaria. Seguramente ha entrevistado a 30, a 5 autoridades, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene la razón? Entonces, si bien las políticas han sido implementadas, pero los habitantes dicen de forma contraria. Entonces, su conclusión: las políticas públicas han generado avances en el acceso al agua, pero se requiere mayor fortalecimiento en la gestión local y sensibilización comunitaria para asegurar la sostenibilidad, ¿cierto?
Ahora revisemos lo que vendría a ser la tesis de maestría, ¿no? En realidad el propósito de una tesis de maestría es demostrar, ¿no? En realidad precisa, ¿no? En realidad un rigor de investigación más independiente, ya no es tan rigurosa, por ejemplo, de pregrado. Es como cuando nosotros estamos empezando en realidad, pero se supone que un magíster ya debería de saber, o sea, todo, o sea, ¿no? En realidad en base a lo que vendría a ser una investigación, ¿no? Y su población o la longitud de investigación tiene que ser más profunda también, ¿no? Su estilo académico tiene que ser más formal, ¿no es cierto? Entonces tiene que, seguramente su campo de estudio tiene que ser un poco más riguroso, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un título de ejemplo de la eficacia de los proyectos de electrificación rural en comunidades del altiplano boliviano. Un enfoque. Va a estudiar cuál ha sido la eficacia de estos proyectos de buenos resultados, no imagínense, va a tener que, ya no va a tener que estar en un aula como un artículo, como una monografía, hacer una revisión bibliográfica en mes. Entonces va a tener que hacer una investigación de campo, ¿cierto? Va a tener que ir a verificar tal vez, a sacarle fotografías, entrevistar a los trabajadores, quién es el presidente de estos proyectos, cómo se adjudican estos proyectos, ¿cierto? ¿No? Entonces es bastante, requiere, si ustedes se dan cuenta, es más profundo su investigación. Entonces, a ver, veremos, ¿no? Este estudio evalúa la eficacia de los proyectos de electrificación rural implementados en comunidades del altiplano boliviano, considerando los impactos sociales y ambientales, ¿no? Entonces, para esto se utilizó un enfoque mixto, con un análisis de datos cuantitativos y entrevistas cualitativas, ¿no? Cual y cuantitativa, ¿no? En 5 comunidades beneficiarias. Está tomando, ¿cierto? Un lugar para poder estudiar, ¿no? 5 comunidades requiere tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos de su población? ¿Cuántos requieren? ¿Cuántos no quieren? ¿Cierto? Hay unidades educativas, no hay unidades educativas, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, por ejemplo, de estas 5 comunidades, a qué distancia están, tienen presupuesto, no tienen presupuesto. O sea, imagínense que la investigación es un poco más profunda, lo que vendría a ser una tesis, una monografía y un artículo. ¿Cierto? Entonces, a ver, veremos su planteamiento de problema, ¿no? Aunque en Bolivia ha avanzado en electrificación, existen desafíos en la sostenibilidad, ¿no? Y aceptación social de los proyectos. Hay mucho, por ejemplo, burocracia, especialmente en regiones con condiciones climáticas geográficas adversas como el altiplano, por ejemplo, ¿no? El objetivo que es determinar el nivel de eficacia de proyectos de electrificación rural en el altiplano boliviano, ¿no? Entonces, imagínense, ahora, ¿cuál es su hipótesis? Los proyectos de electrificación rural han mejorado la calidad de vida, ¿sí?, en las comunidades, pero presentan limitaciones en sostenibilidad ambiental y participación comunitaria. Lo mismo, ¿no? Pero es más profundo. Imagínense su campo de estudio, ¿no? 5 comunidades, cuál ha sido, quiénes son, como les mencionaba, va a tener que ir, ¿no? Entrevistarse con los que desarrollan incluso los proyectos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su metodología de investigación? Se realizó un análisis estadístico, ¿no?, con indicadores de desarrollo antes y después de la electrificación, ¿no?, complementando con entrevistas semiestructuradas y líderes comunitarios y técnicos de proyecto, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Va a tener que hacerse o va a tener que hacer inverso en realidad, va a tener un contacto con la realidad, ¿cierto? ¿No es cierto? Va a entrevistar seguramente a líderes comunitarios, técnicos de proyecto, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cuáles son los resultados, no? Los proyectos incrementaron, ¿no?, el acceso a la electricidad y mejoras las condiciones socioeconómicas, pero, ¿no?, se evidencia falta de capacitación en mantenimiento y preocupación suficiente por impacto ambiental, ¿no? Y las conclusiones: la electrificación rural contribuye al desarrollo, pero se requiere fortalecer la capacitación comunitaria, ¿no?, y adoptar medidas de mitigación ambiental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, ¿cierto? Entonces, imagínense, ahora, ¿cuál es la diferencia o sea, el rigor académico de una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Es una investigación original, ¿no? Presenta nuevos conocimientos, tiene que haber un aporte en realidad, ¿cierto? Un nuevo conocimiento. Entonces, imagínense, es gradualmente, ¿no? Y después de esto seguramente incluso hay postdoctorados, ¿no? Incluso habrá que en realidad tocar ese campo, en realidad.
¿no es cierto? Una tesis doctoral debe ser escrita en un estilo académico y debe ser defendido ante un tribunal de un profesorado, ¿cierto? ¿No? Entonces, lo que debe de hacer en realidad una tesis doctoral debe ser elegido cuidadosamente, ¿no? Un tema de interés para poder desarrollar y proponer nuevos conocimientos al campo científico, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo de tesis doctoral, ¿no? Incluso el título es más grande, ¿no? Análisis integral del modelo de desarrollo sostenible en el Estado plurinacional de Bolivia. O sea, ¿qué es lo que está estudiando? Mira, su campo de investigación se amplía, ¿cierto? Se va a tomar a todo el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos supuestos para la reconciliación socioambiental entre territorios indígenas? Sí, imagínense, es más profundo, ¿cierto? Miren que si nosotros hacemos una retrospección a lo que vendría a ser el título de un artículo, ¿cierto? Vamos a revisar, ¿no es cierto? El título es un poco más sencillo, ¿cierto? El de investigación, ¿cierto? Estrategias lúdicas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación. Si esto lo transformamos en una tesis doctoral, ¿cómo sería? ¿No? El desarrollo o el impacto de las estrategias lúdicas en el Estado plurinacional para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del nivel primario. Pues imagínense, es bastante amplio, ¿no? Cómo vamos a poder desarrollar, ¿no? Se puede transformar desde un pequeño artículo hasta una tesis, se puede llevar a cabo, se puede llevar adelante, ¿no? Pero requiere cuál es el nivel de profundidad de investigación. El campo de estudio tiene que ser también un poco más amplio, ¿no? A ver, revisemos, ¿no? Este estudio evalúa la eficacia de los proyectos de electrificación rural implementados en comunidades del altiplano boliviano, considerando los impactos sociales y ambientales. Se utilizó un enfoque mixto, con análisis de datos cuantitativos y entrevistas cualitativas. 5 comunidades beneficiarias, bastante, ¿no? Amplio, ¿cierto? Y el objetivo es determinar el nivel de eficacia de los proyectos de electrificación rural en el altiplano, ¿cierto? Y los resultados y las conclusiones, ¿no? Los proyectos incrementados en el acceso a la electrificación mejoran las comunitarias, ¿cierto? Y las conclusiones, la electrificación rural contribuye al desarrollo, pero requiere fortalecer capacitación comunitaria, de la misma manera que la de maestría, ¿cierto? Perdón, estamos leyendo el de maestría, perdón, el de maestría en realidad. Vamos a leer el de doctorado, a ver. Aquí está. Análisis integral del modelo de desarrollo sostenible en el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? La presente investigación doctoral aborda el modelo de desarrollo sostenible en Bolivia, considerando la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces está tomando su campo de estudio a un nivel más grande, ¿no? A través de un enfoque interdisciplinario que combina estudios sociales, ambientales y económicos. Se analizan las políticas públicas y los impactos de territorios indígenas proponiendo un marco para la reconciliación socioambiental basado en el diálogo intercultural y la justificación ambiental, ¿no? El objetivo es evaluar críticamente el modelo de desarrollo sostenible en Bolivia desde una perspectiva plurinacional, identificando limitaciones, proponiendo estrategias para una gestión territorial inclusiva y ambiental. Eso es más amplio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, su hipótesis, ¿no? El actual modelo de desarrollo sostenible en Bolivia presenta contradicciones, ¿no? Que afectan la armonía entre desarrollo económico y justicia social y conservación ambiental. Esa es su hipótesis, ¿no? ¿Cuál ha sido su metodología, ¿no? Se emplea un diseño metodológico mixto, con análisis documental. Primeramente va a revisar seguramente la historia, ¿no? Los antecedentes de las políticas, ¿cierto? Y estudio de caso de comunidades indígenas. O sea, ¿cuántas comunidades indígenas habrá tocado, ¿no? En este tema de investigación doctoral, ¿cierto? Entrevistas, actores, claves, análisis, indicadores socioambientales, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados? Se identificaron conflictos derivados de políticas extractivas que vulneran derechos territoriales indígenas, ¿no? Generan impactos ambientales negativos, así como casos exitosos de gobernanza intercultural, ¿cierto? ¿Y cuáles son las conclusiones? Se propone un modelo de desarrollo sostenible, renovado, que incorpora principios plurinacionales, fortalecimiento, la participación indígena y la integración de saberes ancestrales para alcanzar la reconciliación socioambiental, ¿no? Entonces hay que volver a reestructurar, por ejemplo, eso de la convivencia.
plurinacional, ¿no? En base a los principios, ¿cierto? Entonces, interesante, ¿no? Cómo hemos podido ver, hemos partido en realidad esto del rigor académico que vendría a ser una investigación de artículo hasta poder llegar a lo que vendría a ser esto de el rigor académico. No sé si tienen alguna duda sobre este aspecto y pues si no estaríamos tal vez ya viéndonos como siempre el día, como es de costumbre, ¿no? El día sábado, mañana pasado estaríamos viéndonos, ¿no? No sé si tiene alguna duda con respecto a la plataforma o con respecto a tal vez lo que vendría a ser las actividades del día sábado. ¿Aló? ¿Me escucha? No sé si tiene alguna... Adelante, adelante. Quizás alguna aclaración más, por favor, sobre la plataforma, licenciado. No tenía buena señal. Ya, no, con respecto a esto de la plataforma, estamos en la unidad temática número 2, ¿cierto? Y las actividades que tenemos que desarrollar es el foro, ¿no? Que en realidad vence el próximo miércoles 10 de septiembre, el cuestionario de asistencia que nosotros debemos de desarrollar, ¿cierto? Que está también abierto hasta el día de mañana, el proceso de concreción de la unidad temática número 2, ¿no? Que seguramente en la semana que viene la vamos a poder cargar, ¿no? Esto está habilitado también hasta el próximo jueves, ¿no? Y seguramente vamos a tal vez adquirir nuevos o compartir también nuevas estrategias que nosotros estamos desarrollando en las clases presenciales, ¿no? Entonces ya tenemos el grupo, también esa parte, no me olvidaré, antes que me olvide, tenemos una lista que a sus personales también se les ha mandado, ¿no? Tenemos por fechas, de acuerdo a las participaciones y el número de participantes también, ¿no? Entonces el día anterior sábado ha habido, ¿no? En realidad ya han cumplido todos en realidad, entonces esperemos que también esta actividad estén presentes todos y también sea exitosa también nuestra socialización de estrategias didácticas en base a las unidades temáticas, en realidad siempre articuladas a las unidades también o los contenidos curriculares que nosotros estamos desarrollando en nuestro campo laboral. ¿Cierto? Eso es nada más, esas son las actividades que tenemos en realidad, foro, cuestionario y proceso de concreción. Proceso de concreción concluye el día jueves y el cuestionario el día sábado y el foro yo les recomiendo que ya nomás ya vayan completando esas actividades y no dejar pendientes para después, ¿no? Bien, no sé si tiene alguna otra duda. Estas actividades también vamos a ir fortaleciendo poco a poco a lo que vendría a ser en realidad en las clases sincrónicas, ¿no? Perdón, en las clases presenciales. Bien, ¿y tienen alguna consulta más? Bien, no habiendo ninguna actividad, vamos a tomar de que tal vez se ha entendido, entonces, pero cualquier consulta, cualquier acción que tal vez requieran ser orientadas, no duden también en poder escribirme al personal, ¿no? Bueno, que tengan un buen resto de jornada, se podría decir, ¿no? Son exactamente las 18:13, estaríamos terminando nuestra clase sincrónica. Bien, hasta luego, estimados licenciados. Que vaya bien. Nos vemos el día sábado a horas 9, como habíamos quedado en la anterior sesión, ¿no? 9 de la mañana, ¿ya? También les voy a mandar un recuerdo también a sus personales.
Muy bien, hasta luego, hasta luego, luego. Hasta luego, hasta que le vaya bien, licenciado. Hasta luego, licenciada, que le vaya bien.